a la práctica de hoy, recordarles que a las 12:30 van a entrar a la plataforma de la universidad a proceder a hacer el cuestionario de la práctica pasada y de esta. Y la siguiente semana tendrán el examen parcial, igualmente en la plataforma, donde vendrán contenidos desde la primera práctica hasta esta del día de hoy. Comencemos entonces con fisiología y metabolismo bacteriano. De lo que se trata esta sesión es de familiarizarlos con la ejecución e interpretación de algunas de las pruebas fisiológicas y metabólicas que se realizan en el diagnóstico bacteriológico. Estas, junto con las pruebas bioquímicas, son de los elementos más importantes en el diagnóstico rutinario de la bacteriología. La frontera o la diferencia entre pruebas fisiológicas, metabólicas y pruebas bioquímicas es bastante delgada y en algunos casos hasta algo arbitraria, ¿no? Porque hay cuestiones en donde definitivamente estamos en función de determinar la fisiología del microorganismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de establecer el tipo de respiración o si se desplaza o no se desplaza, o qué tipo de compuestos puede utilizar para nutrirse, eso evidentemente son pruebas fisiológicas. Pero en muchos otros casos donde lo que estamos evaluando es la acción de una enzima en particular o de una ruta metabólica, definitivamente mi experiencia indica que son, digamos, clasificadas de manera indistinta en fisiológicas o bioquímicas. Veamos entonces, sin más preámbulos, algunas de estas que se pueden emplear en esta, como herramienta del diagnóstico bacteriológico. Algunas de las pruebas más empleadas tienen que ver con degradación de compuestos. Uno de ellos es la prueba de degradación del almidón. Para realizar esta prueba necesitamos un medio que se llama agar-almidón, donde este compuesto, este polímero, está presente en una alta concentración. Es un medio agarizado que vamos a sembrar con el asa, realizando una estría central a lo largo de la placa. Posteriormente incubamos y al día siguiente procedemos a hacer la lectura. Para realizar esta lectura, nosotros nos vamos a auxiliar de Olugol. Debemos cubrir la placa después de que la sacamos de la incubación. Vamos a añadir varias gotas de yodo hasta que la placa quede totalmente cubierta. Si es necesario, pues movemos levemente para que ese líquido inunde toda la región del agar. Y vamos a proceder a hacer la lectura. El yodo tiene la virtud, digamos, de reaccionar con el almidón y producir un compuesto de color púrpura, violeta intenso. Y el microorganismo no produce la enzima amilasa, que es la que rompe esos enlaces alfa 1,4 de glucosa. Entonces, si no la produce, todo el medio se va a ver de color violeta, de color púrpura, porque hay almidón en todas partes. Esa sería, digamos, la forma de leer la prueba en negativo, es decir, la bacteria no tiene la capacidad de degradar almidón, es amilasa negativo, el medio va a quedar totalmente violeta después de añadir el Lugol. ¿Qué va a pasar si la bacteria sí tiene la capacidad de degradar el almidón? Entonces, como se ve en la imagen de la izquierda, va a haber un halo transparente, un halo donde no se va a ver de color violeta, porque en esa región efectivamente el microorganismo liberó las enzimas amilasas, estas degradaron el almidón que está en el medio y luego en forma de glucosa pueden absorberlo directamente a través de su pared y membrana. De manera que queda un halo transparente, señal de que ahí no hay almidón con el cual el Lugol puede reaccionar, y en los extremos de la placa, pues sí, hasta allá no llegan las amilasas y el almidón permanecerá intacto y en consecuencia el medio se quedará violeta en los extremos. Así se hace la lectura. A manera de resumen rápido, si después de añadir el Lugol la placa queda totalmente violeta, es amilasa negativo. Si al añadir el Lugol se observa una región transparente en las inmediaciones de las colonias, se dice que es amilasa positivo y tiene la capacidad de degradar el almidón. Otra prueba de degradación es la que tiene que ver con las proteínas.
no todos los microorganismos tienen la capacidad de degradar, digamos, determinadas proteínas. Esto tiene que ver con la producción de proteasas. Evidentemente, el plegamiento que tienen algunas de estas proteínas hace que algunas proteasas puedan degradarlas o no degradarlas según su plegamiento. Vamos a tener entonces proteasas que sirven, por ejemplo, para degradar la gelatina o para degradar la caseína. Son dos de las pruebas que más se emplean en este sentido de hidrólisis de proteínas. En el caso, por ejemplo, de la caseína, para detectar si un microorganismo es capaz de degradar la proteína caseína, que es la mayoritaria en la leche, por ejemplo, vamos a utilizar un medio sólido que se llama agar caseína, donde esta proteína está en un alto contenido. La siembra la vamos a hacer igualmente que en el anterior, con una estría central, y la placa se incuba toda la noche. Al día siguiente procedemos a hacer la lectura. Como se puede ver en la imagen, si un microorganismo tiene la capacidad de degradar la caseína, va a generar un halo transparente alrededor de las colonias. El medio normalmente es claro pero turbio, y si tiene esa capacidad, entonces va a generar pérdida de turbidez. El medio se va a hacer más claro, más transparente, como se ve en la imagen. Si el microorganismo no tiene las proteasas para degradar la caseína, va a crecer. Hay otros compuestos en el medio que le permitirán crecer, pero como no está tocando, no está metabolizando la proteína más abundante, que es la que genera turbidez, entonces el medio entero se va a permanecer igual, va a permanecer turbio. Y en ese caso decimos que es caseína negativo o caseinasa negativo, porque no tiene esa proteasa. Si se ve el halo transparente, y en este caso no necesitamos añadir ningún reactivo, el cambio es suficientemente abundante como para que se pueda apreciar a simple vista. Si aparece, insisto, ese halo transparente, decimos que es positivo a la caseína o caseinasa positivo. Y algunas bacterias pues tendrán esta virtud, otras no la tendrán, y así las podremos ir identificando. Otra proteína que se emplea mucho para este tipo de pruebas fisiológicas es la gelatina. La gelatina es una proteína que, como bien dice su nombre, puede tener una actividad gelificante, hacer que un medio se haga sólido en su presencia. Tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos la forma que es en tubo, y también tenemos la opción de hacerlo en una placa de agar. Disculpen, en un medio sólido. El medio en ambos casos, tanto en la prueba en tubo como en la prueba en placa para la gelatina, va a ser un medio que se llama gelatina nutritiva, donde hay diversos compuestos nutricionales en pequeñas cantidades, hay mucha gelatina y no hay una sola gota de agar, es decir, no hay agar. Quien hace que el medio sea entre sólido y semisólido es justamente la gelatina. Cuando la prueba se hace en tubo, como es la imagen que está en la derecha, entonces le decimos que la prueba es licuefacción de la gelatina. En este caso vamos a sembrar el microorganismo por punción, es decir, con una aguja sembramos por punción el microorganismo y dejamos incubar 24 o hasta 48 horas, si se requiriera, a 37 grados. Y posteriormente sacamos ese tubo y debemos ponerlo entre media hora a una hora en refrigeración, porque de no hacerlo, entonces los resultados no quedarían muy claros. Se requiere entonces siempre hacer esa refrigeración de entre media hora a una hora, porque el criterio de positividad en este caso es justamente que el microorganismo que tiene la capacidad de degradar la gelatina produzca la licuefacción del medio, es decir, que el medio que era semisólido lo convierte en líquido, porque al degradar la gelatina le quitó lo que le daba la solidez. Y si tú directamente haces esa evaluación sacándolo de la incubadora, puede ser que por la permanencia a temperaturas tan altas por tanto tiempo, el medio se haya licuado un poquito,
y no puedas notar, digamos, hasta dónde es causa de que ya no haya gelatina o hasta dónde es causa de que el medio haya perdido un poco de esa solidez debido a la temperatura tan elevada. Por eso, cuando hacemos la prueba en tubo, se requiere pasarla a refrigeración para que la gelatina solidifique bien y no queden falsos positivos, donde el medio se hizo líquido no por la gelatinasa, sino por la temperatura. Cuando el microorganismo degrade la gelatina, aun cuando tú lo pongas en frío, seguirá siendo líquido. Pero en donde la gelatina no fue degradada, cuando lo pongas en refrigeración, el medio volverá a ser semisólido. Entonces, el criterio de positividad es el medio se hace líquido y el criterio de negatividad es después de al menos media hora en refrigeración, el medio se hace semisólido, tal y como era antes. Esa es la prueba que normalmente hacemos en el laboratorio, la licuefacción. Pero también existe la otra, que es la hidrólisis de la gelatina. Bueno, en este caso, nosotros no vamos a hacer por punción, sino vamos a hacer una estría superficial. Como es una estría, el microorganismo solamente va a poder crecer en la superficie y eso hará que la licuefacción que pueda generar la genere solo arriba y el medio no se va, digamos, a hacer líquido, porque no hay microorganismo creciendo en todas partes, sino solo en la superficie. Eso hace que para poder detectarlo, entonces, no vamos a evaluar si el medio se hace líquido o no, sino que vamos a evaluar la hidrólisis, en este caso la degradación de la gelatina, agregando, después de la incubación, por supuesto, una gota de sulfato de amonio o de ácido sulfosalicílico al 20% a alguna colonia que esté en el cultivo, ¿no? Y vas a tratar de buscar, vas a tratar de detectar alrededor de esa estría o de esa colonia una zona clara luego de haber añadido alguno de esos reactivos que son buenos precipitantes de proteínas. Los vas a añadir y vas a esperar 10 minutos. Si aparece una zona clara, señal de que ahí no había proteínas, ¿no? Es señal de que el microorganismo produjo gelatinasa, degradó la gelatina y por tanto cuando tú añades el sulfato o el ácido, que son precipitantes, no hay proteína que precipitar y alrededor de la colonia se va a ver una zona transparente. Si el microorganismo no produce gelatinasa, entonces la gelatina va a estar ahí y cuando tú añadas estos precipitantes se va a generar una turbidez importante. Y entonces en ese caso decimos que es gelatinasa negativo. Entonces vean, es la misma prueba, es el mismo medio, pero como se siembra de manera diferente, en un caso produce licuefacción, en otro va a producir aclaramiento en presencia de un precipitante de proteínas. Las interpretaciones son diferentes, más bien la forma de hacer la interpretación es diferente, pero el resultado es el mismo. Producción o no de la gelatinasa. Profesor. Dígame. En la técnica de licuefacción de la gelatina, bueno, usted mencionó que es necesario meterlos a refrigeración para evitar falsos positivos, pero ¿no corre el riesgo de que, o sea, de atenuar al microorganismo, o sea, porque lo estás llevando a temperaturas frías? O sea, ¿no corres el riesgo de que se atenúe y que deje de licuar a la gelatina? Pues pudiera ser, pero esto es un efecto que se va acumulando en el medio, ¿no? Es decir, tú vas a poner el tubo en refrigeración después que lo tuviste 24 o 48 horas a 37 grados. ¿Ok? Y si en 24 a 48 horas no generó la licuefacción, no la va a generar en esa media hora que tú lo pones en el refrigerador. Entonces, evidentemente, el microorganismo, su metabolismo se va a detener bastante, pero ya el efecto tuvo lugar. Ah, ya, ok, sí, tienes razón, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre esto que hemos visto hasta ahora? Profe. Diga. ¿Me podrías repetir cómo era lo positivo para
con la sustancia precipitante, por favor. En la prueba de hidrólisis de la gelatina, ¿te refieres? Sí. Sí, en este caso la siembra se hace en el mismo medio. El medio es gelatina nutritiva, pero se hace en placa, en una placa Petri. Y haces una estría del microorganismo, eso lo incubas una noche al menos, y al día siguiente, yo les decía que en este caso el medio no va a liquefaccionar, no se va a hacer líquido, porque los microorganismos, como los está sembrando por estrías y no por punción, solamente crecen en una pequeña capita de la superficie. El resto del agar, del medio, queda lejos de la actividad del microorganismo. Entonces el medio se va a ver sólido o semisólido, pero podemos detectar la actividad de la gelatinasa adicionando sobre las colonias un precipitante de proteínas como es el sulfato de amonio y dejamos actuar. Si hay gelatina, si todavía hay gelatina, es decir, el microorganismo no fue capaz de degradarla, la zona alrededor de la colonia va a manifestar un color turbio, porque el sulfato de amonio hará que precipite la gelatina y eso va a generar turbidez. Pero si el microorganismo tiene la gelatinasa, va a degradar la gelatina en el entorno inmediato a la colonia y cuando añadas el precipitante no habrá gelatina y entonces lo que vas a detectar es una zona clara en los pocos milímetros alrededor de las colonias. Entonces, en este caso, la positividad la vemos por una zona clara, un halo transparente o más claro alrededor de la colonia, después de añadir ese reactivo. Cuando se hace en placa es así como se detecta, mientras que cuando es en líquido, como el microorganismo crece en todas las capas porque fue una punción lo que hiciste, generará que el medio se convierta de sólido al líquido. ¿Sí quedó aclarada tu duda o todavía? No, sí, ya quedó claro. Gracias. Nada. Bueno, veamos otras pruebas. La catalasa y la coagulasa son pruebas que también se emplean mucho en la bacteriología. En el caso de la catalasa, que es la imagen inferior de la derecha, es muy simple. Tú debes tomar una gota de solución salina, ponerla sobre un portaobjetos y con un asa tomar una pequeña colonia o una porción de una colonia del microorganismo que quieres probar. Y bueno, pues vas a descargar esos microorganismos en la gota de solución salina y vas a añadir unas gotas de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Si el microorganismo tiene la enzima catalasa, comenzará a haber un burbujeo de manera inmediata. Ese burbujeo es señal de que la enzima está presente y lo que hace esta enzima es convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Y el oxígeno que se forma pues comenzará a burbujear. Si el microorganismo no tiene la enzima catalasa, entonces no va a producirse ningún gas y todo quedará tranquilo. Y en ese caso decimos que el microorganismo es catalasa negativo. Es una prueba que tiene muchas aplicaciones, pero una de las más importantes es distinguir entre Staphylococcus, que es un género de bacterias catalasa positivos, y Streptococcus, que es un género de bacterias catalasa negativos. Y desde el punto de vista cultural, las colonias de ambos son bastante parecidos. Y con esta pruebita, que lo que dura son segundos, ya tú puedes descartar a uno u otro género. Otra prueba que se emplea también, sobre todo para identificar a Staphylococcus aureus, que es la especie más virulenta del género Staphylococcus, es la prueba de la coagulasa. En este caso, el medio de cultivo que se emplea es el plasma sanguíneo. Puede ser plasma sanguíneo de diversos animales, de conejos, de caballos, incluso de seres humanos. Y en ese caso, tú vas a inocular el microorganismo en el tubo con plasma y los vas a dejar incubar a 37 grados por un periodo de entre 2 y 4 horas. Por tanto, no se requiere incubar una noche completa. La reacción de formación del coágulo, que es el criterio de positividad, tiene lugar en un plazo máximo de 4 horas. Si a las 4 horas no lo ha formado, ya no lo va a formar nunca. Entonces, ¿qué es la enzima coagulasa? Pues es una enzima que portan algunos microorganismos y que tiene la capacidad de convertir el fibrinógeno en fibrina, desencadenando esta reacción de coagulación. El coágulo se puede ver grande o se puede ver chiquito, pero
se va a ver de manera simple, ¿no? Y tú lo podrás notar porque es un elemento sólido que cuando inclinas el tubo no se corre como si fuera un líquido. Entonces, si ocurre un coágulo, es coagulasa positivo, y si el medio queda totalmente líquido, aun cuando incremente la turbidez porque permite el crecimiento del germen, si permanece líquido y no hay coágulo, entonces es coagulasa negativo. Staphylococcus aureus es coagulasa positivo. Las demás especies de Staphylococcus son coagulasa negativo. Y este es un importante factor de virulencia porque el microorganismo, una vez que forma el coágulo, además de generarte un daño él queda protegido en el interior del coágulo de algunos factores sanguíneos, como es el sistema de complemento, los anticuerpos, y de esa manera pues puede ir lidiando con el sistema inmune. Bueno, otra de las pruebas fisiológicas que más se emplean en el diagnóstico microbiológico es la prueba de hemólisis. La prueba de hemólisis nos establece la relación del microorganismo con los eritrocitos y con su contenido de hemoglobina. Y definitivamente pues esto va a depender de enzimas que posea el microorganismo. El medio a utilizar para la hemólisis es el agar sangre, medio de agar sangre. Y si bien tú puedes emplear sangre de muchos organismos, la mejor de todas es la sangre de carnero. Por muchas razones, por la densidad, por la cantidad de eritrocitos que posee, por lo sensible que son las membranas de los eritrocitos de carnero a la acción de esas lisinas, de esas hemolisinas, y también por el hecho de que tú puedes conservar esa sangre por mucho tiempo en refrigeración y los eritrocitos no forman pilas, como si hacen, por ejemplo, los eritrocitos humanos. Entonces, eso hace que puedas utilizarla, puedas comprar la sangre y conservarla y usarla por varios días sin que se te eche a perder, digamos. Por todas esas razones, es la sangre mejor para hacer esta prueba. No significa que si usas otro medio de agar sangre preparado con sangre de otro animal, no verás la hemólisis. Sí las vas a ver, pero no con tanta claridad como se observan con la sangre de carnero. Atendiendo al tipo de relación que tengan, al tipo de hemólisis, pues se clasifican los microorganismos en 3 tipos y las hemólisis también en 3 tipos. La gamma hemólisis, que en realidad es una ausencia de hemólisis y de daño al eritrocito. Un microorganismo gamma hemolítico realmente no le hace nada a un eritrocito. Si tú los siembras, tú los vas a ver creciendo bien, pero el medio a su alrededor de esas colonias, va a quedar totalmente rojo, tal y como era. Señal de que no modificó el eritrocito ni dañó a la hemoglobina que está en su interior. Vamos a tener a la hemólisis beta, y los que lo hacen se llaman beta hemolíticos, y este es un importante factor de virulencia, la beta hemólisis. Y van a ser microorganismos que van a crecer en agar sangre, produciendo a su alrededor de las colonias, un halo transparente. La colonia puede crecer del color que sea, pero el halo a su alrededor en el agar sangre se va a ver transparente. Señal de que el microorganismo lisó los eritrocitos y degradó totalmente la hemoglobina que se encontraba en su interior, haciéndole que perdiera el color rojo que le da el grupo hemo, ¿no? Entonces, en ese sentido, son microorganismos que tienen hemolisinas, beta hemolisinas, que rompen los hematíes y tienen también enzimas capaces de degradar la hemoglobina que está en su interior. Y tenemos a la más controvertida, que es la alfa hemólisis. La alfa hemólisis, al igual que la gamma, en realidad ni siquiera son hemólisis. La única verdadera hemólisis es la beta. ¿Qué sucede en la alfa hemólisis? El microorganismo produce unas enzimas que se llaman hemolisinas, unas toxinas, y esas hemolisinas, digamos, se anclan en la membrana de los eritrocitos sin llegar a actuar como porinas, es decir, no son líticas, no son hemólisis lo que generan, pero sí modifican la fisiología del enterocito y dañan algunos de los componentes que están en su interior.
a la hemoglobina la oxidan. Creo que forman beta hemoglobina y es un compuesto oxidado donde evidentemente ya la hemoglobina no se ve del mismo color. Toma una coloración entre verde y amarilla, tal y como se muestra en la imagen. Pero al eritrocito no lo lisan. Eso es importante señalar porque por ahí hay algunos libros, y creo que hasta el manual tal vez lo diga, que la alfa-hemólisis es una hemólisis parcial y eso es un sinsentido. Una célula no puede estar medializada porque la lisis implica la muerte. Entonces no hay un ser que esté medio vivo ni medio muerto. O estás vivo o estás muerto. O estás lisado o no estás lisado. No hay una hemólisis parcial. Lo que hay es una toxina que modifica la fisiología del enterocito y daña algunos compuestos, como es el caso de la hemoglobina, oxidándolos a beta hemoglobina. Y eso se manifiesta, insisto, con un color verde amarillento, más verde que amarillo. A veces incluso con una tonalidad ligeramente café. Es un color difícil de describir en un solo tono. Es un color bastante, digamos, policromático, le llamaría yo, tal y como se muestra en la imagen. Entonces, esos son las tres categorías que podemos obtener al sembrar en agar sangre. Quienes no hacen nada, ni con los eritrocitos, ni con la hemoglobina, que son los gamma hemolíticos, quienes modifican la fisiología del enterocito, del eritrocito, oxidando la hemoglobina a beta hemoglobina, como es los alfa-hemolíticos, y quienes destrozan a los eritrocitos y a la hemoglobina, consumiéndola totalmente y generando halos transparentes, que son los beta hemolíticos. Queda claro que los beta hemolíticos son gérmenes, por lo general, de una alta virulencia. Casi siempre va asociado esto a otros factores de virulencia. Y ahí tenemos beta hemolíticos, por ejemplo, a Listeria monocytogenes, a Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, patógenos de una altísima virulencia. Bueno, hasta aquí algún comentario antes de pasar a ver un video. Bueno, entonces les voy a poner en el link un video, dura aproximadamente 5 minutos, para que vean cómo se hace esta interpretación. Y en 5 minutos regresamos para hacer el cierre respondiendo algunas preguntas de comprobación. What is hemolysis? Blood agar is a solid growth medium that contains red blood cells. The medium is used to detect bacteria that produce enzymes to break apart the blood cells. This process is also termed hemolysis. The degree to which the blood cells are hemolyzed is used to distinguish bacteria from one another. According to hemolysis, we can see 3 types of hemolysis patterns: 1 beta hemolysis, 2 alpha hemolysis, 3 gamma hemolysis. Beta hemolysis. Beta hemolysis, SS, is defined as complete or true lysis of red blood cells. A clear zone, approaching the color and transparency of the base medium, surrounds the colony. Beta hemolytic Streptococcus species, Streptococcus pyogenes, transmitted light, Lancefield Group A.
Alpha hemolysis. Alpha hemolysis, A, is the reduction of the red blood cell hemoglobin to methemoglobin in the medium surrounding the colony. This causes a green or brown discoloration in the medium. The color can be equated with bruising the cells. This is not a partial or incomplete hemolysis. Gamma hemolysis. Gamma hemolysis is somewhat self-contradictory. Gamma indicates the lack of hemolysis. There should be no reaction in the surrounding medium. Gamma streptococcus are usually non-hemolytic after 24 hours of incubation, but many eventually display weak alpha hemolysis. Subscribe my channel. Con esto este tema. ¿Qué evidencia se puede dar para demostrar que la amilasa es una exoenzima? ¿Quién responde? La formación como de una zona más clara y transparente alrededor de las bacterias, o de las colonias. ¿Y por qué garantiza eso que es una exoenzima? Porque está por fuera, en los extremos. Y sí, y básicamente por el tamaño que tiene el almidón, que es una molécula enorme, no puede atravesar una pared menos una membrana. De manera que si hay aclaramiento es porque el almidón se degradó y se tuvo que haber degradado afuera. No pudo degradarse adentro porque no puede pasar una molécula tan grande como es esa. Muy bien, segunda. ¿Cuál es la importancia de las proteinasas en el metabolismo de las bacterias? ¿De qué le sirve a una bacteria tener gelatinasa, caseinasa, etcétera? Para la obtención de diversos metabolitos que tiene que usar para, no sé, por ejemplo, catabolismo, anabolismo, más bien catabolismo. Exactamente. Bueno, y también el anabolismo, porque cuando ustedes degradan una proteína, como es el caso de los microorganismos que tienen proteinasas, el resultado son aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden seguir una ruta totalmente catabólica para generar energía a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, etc. O pueden retomar un camino anabólico que permita al organismo reutilizar esos aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Porque no tiene caso andar sintetizando aminoácidos cuando tú los ingieres en la dieta. Entonces, en ese sentido, puede servir tanto como fuente de energía como fuente de nitrógeno. Tercera, ¿por qué se utiliza sangre de carnero en la prueba de hemólisis y no la de humano? ¿Qué creen? Por su densidad, la cantidad de eritrocitos, que estos no se apilan, y creo que era porque su membrana es más como débil. Es más sensible a esas hemólisis, a esas hemolisinas, y por tanto de manera rápida podemos ver la formación de esos halos transparentes. Y hay una cuestión más importante también, y es el hecho de que la sangre humana implica un riesgo de seguridad mayor, porque puedes por un error contaminarte con hepatitis C, con VIH,
con sífilis, con muchos agentes que se encuentran en la sangre humana, de estar enfermo el paciente, pero evidentemente son contadísimos los patógenos que comparten los seres humanos y los carneros. Evidentemente sí los hay, como por ejemplo brucela, pero son muchísimo menos que el riesgo de infectarte utilizando sangre humana. Entonces, todas las que tú señalabas están muy bien. Y adicional a esto está el aspecto de la bioseguridad, que también favorecería el uso de sangre animal y no humana. Siguiente, ¿en qué consiste la actividad de la coagulasa? Tiene la capacidad de convertir el fibrinógeno en fibrina. Ok, exactamente, y ya con ello se genera un coágulo que es ventajoso para el microorganismo en su intención de colonizar y de evadir el sistema inmune. ¿Qué diferencia existe entre hemólisis alfa y hemólisis beta? Que la hemólisis beta, como su nombre lo dice, sí es una hemólisis, además de que metabolizan la hemoglobina, mientras que la alfa no es una hemólisis, solamente oxidan al grupo hemo. Muy bien, muy bien. Se genera beta hemoglobina, el eritrocito sigue intacto, pero cambia su color por el daño interno que le hace esa toxina. En la hemólisis beta sí hay ruptura, hay lisis como tal, y además hay una degradación total de la hemoglobina. Muy bien. Y por último, ¿cómo se realiza la lectura en las pruebas de hidrólisis de la gelatina y en la prueba de licuefacción de la gelatina? En el caso de la hidrólisis de la gelatina, la que se hace en placa, ¿cómo se realiza la lectura? ¿Qué indica positividad en esa prueba? Añadiendo una sustancia precipitante de la proteína. ¿Y qué debe verse? Sí, más bien si no está presente la exenzima, se va a ver un precipitado porque pues va a estar toda la, digamos, gelatina. Y si la degradan, pues se va a ver transparente alrededor. Muy bien, muy bien. Así es. Y en el caso de la licuefacción, ¿cuál sería el criterio de positividad? Pues sería el positivo cuando al refrigerarse se hace el medio líquido, se mantiene líquido. Y cuando es negativo, pues el medio va a quedar otra vez pues como gelatina, sólido. Semisólido, así es. Sólido. Muy bien, María Fernanda, muy bien tu respuesta. Aquí solo precisar que se requiere pasar a refrigeración al menos media hora ese tubo, después que haya estado 24, 48 horas a 37 grados, para que la lectura sea más confiable. Y siempre es conveniente dejar un medio sin inocular que te sirva de control para comparar el grado, ¿no?, de solidez del medio. Pues bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les recuerdo que en una media hora, a las 2:30, en unos 40 minutos más o menos, deben proceder a hacer el cuestionario que está en la plataforma y ya con eso concluiríamos la sesión de hoy. ¿Dudas, comentarios? ¿A qué hora abre el examen, profe? Creo que lo puse a la 1:30. Ok, gracias. 10 reactivos a responder en 15 minutos. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.